Hola, mis buenos amigos y compañeros de lectura de la Biblia. Qué bueno que estamos juntos y seguimos juntos. Terminamos el Evangelio de Mateo y ahora vamos a iniciar el Evangelio de Marcos. Y voy a utilizar nuevamente esta versión textual de la Biblia. Yo en lo personal me encanta mucho la Reina Valera, pero no significa que sea la única que lea. También leo otras versiones y en lo personal no estoy casado con estas nuevas versiones que hablan acerca de que están muy cerca más del original porque utilizan unos textos griegos de los más antiguos. Sin embargo, esos textos que se mencionan como los textos griegos más antiguos tienen sus bemoles, tienen sus detalles, así que no compremos la idea de que esos códices llamados sinaíticos, vaticanos, de manera especial, es lo máximo de los textos griegos. No, la verdad es que estudiando y profundizando un poquito sobre de eso, no te cases con eso, no les compres esa idea. Utiliza varias versiones, utiliza estas nuevas versiones que desde la década de los 70, de los 80, llegaron al español. Pero yo te invito para que no dejes la Reina Valera. Sin embargo, como les digo, voy a utilizar esta versión textual y también quiero comentar acerca de los comentarios. En este caso, estos comentarios fueron hechos por Jimmy Swaggart. Y bueno, los comentarios no son la Biblia, definitivamente no lo son. Sin embargo, los comentarios te ayudan para confrontarte con tus pensamientos y además para que tú puedas tener una idea, un criterio mejor para interpretar la palabra de Dios, pero no te olvides de tus hermanos líderes, del pastor de la iglesia y de los hermanos líderes para que comentes con ellos, porque de eso se trata, mis amados y queridos amigos y compañeros de lectura bíblica. Si queremos que la Biblia llegue a ser viva en nuestras vidas, necesitamos platicarla, dialogarla, estudiarla, confrontarla, ¿verdad? De una manera humilde, sabia, porque en la multitud de consejeros está la victoria. Así que Marcos capítulo número 1, vamos a iniciar y miren, Marcos comienza con algo que debe de ser el eje que nos guíe en todo el Evangelio de Marcos. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Qué es esto de Jesucristo y qué es esto, Hijo de Dios? Los discípulos tenían una idea muy particular de lo que era el Cristo, el Mesías, el ungido. Tenían, y definitivamente que el Señor Jesús se encargó de modificar ese pensamiento que había culturalmente entre los judíos. Y bueno, tú y yo también tenemos una idea y vamos a dejar que la misma palabra de Dios nos vaya modificando, moldeando nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Continuamos con el versículo número 2. Como está escrito en los profetas, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama, primero habló del Mesías y ahora habla de Juan el Bautista. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Bautizaba Juan en el desierto de Judea al este de Jerusalén. Y predicaba el bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y los de Jerusalén, que estaba relativamente cerca, y eran todos bautizados por él en el río del Jordán, confesando sus pecados. En los otros evangelios tenemos, me recuerdo el de Lucas, tenemos una confrontación tremenda a los soldados romanos que venían, a los fariseos que venían, como Juan los confrontaba bien bonito, pero eso será para cuando leamos allá. Salía él toda la provincia de Judea y los de Jerusalén, y eran todos bautizados por él en el río de Jordán, confesando sus pecados. Y Juan andaba vestido de pelos de camello. Y es importante que tú y yo aprendamos a confesar con alguien de confianza nuestros pecados. Y Juan andaba vestido de pelos de camello y con un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas
y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, al cual no soy digno de desatar encorvado la correa de sus zapatos. Yo a la verdad os he bautizado con agua, mas él os bautizará con Espíritu Santo. Aleluya. Bendito Dios. Cuando uno abre su corazón a Cristo, entra el Señor Jesucristo, pero también entra el Espíritu Santo y el Padre. Pues están unidos los tres. Y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego subiendo del agua, él vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tomo contentamiento. La voz del Padre, ¿verdad? Refiriéndose al Hijo. Y aquí es lo que te decía yo. ¿Qué significa Jesús el Cristo? ¿Qué significa el Hijo de Dios? Bueno, pues aquí tenemos un testimonio de Dios el Padre hablando del Hijo. E inmediatamente el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado de Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Marcos es un evangelio que no habla mucho de los sermones de Jesús. Es muy compacto, más bien se dirige a lo que son los hechos, ¿verdad? Como dice aquel dicho, hechos son amores y no buenas razones. Verso 14. Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al evangelio. Y enseguida, durante el ministerio de Jesús, iban a tener una probadita o probadota del reino maravilloso. Y pasando junto al mar de Galilea, él vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haréis que seáis pescadores de hombre. Y luego, dejadas sus redes, le siguieron. Y pasando él de allí un poco más adelante, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en el barco que remendaban las redes, eran pescadores. Y luego él los llamó y dejando a su padre Zebedeo en el barco con los jornaleros, fueron en pos de él. Zebedeo tenía una flotita de barcos pesqueros, ¿verdad? Y entraron en Capernaum y luego en el día del sábado, entrando en la sinagoga, enseñaba. Ciudad de Capernaum y de manera especial la sinagoga. Y se admiraban de su doctrina, porque él les enseñaba como quien tiene potestad y no como los escribas. Hechos son amores. Y había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, el cual dio voces diciendo, déjanos, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Los espíritus inmundos conocían y conocen a Jesús, definitivamente. Y vaya que si ese es algo tremendo. ¿Quién es Jesús? El ungido, el Mesías. ¿Quién es él, el Hijo de Dios? Y Jesús le reprendió diciendo, enmudece, calla y sal de él. El Señor nunca aceptó testimonio de ellos. Y el espíritu inmundo haciéndole pedazos, esta traducción, la verdad, haciéndole pedazos es demasiado, ¿verdad? Porque no es literal. Como dice Reina Valera, lo sacudió fuertemente. Y clamando a gran voz salió de él. Y todos se maravillaron, de tal manera que inquirían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con potestad, autoridad, aún a los espíritus inmundos manda y le obedecen. ¿Quién es este hombre? Jesús, Dios Hijo, el Hijo de Dios. Y vino luego su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Estaba trabajando en el norte de Jerusalén, en esa provincia llamada Galilea, el mar de Galilea, ¿verdad? Que era en realidad un gran lago, no era como el mar Muerto, como el mar
de California. No. Y luego saliendo de la sinagoga vinieron a casa de Simón y de Andrés con Santiago y Juan. Y la suegra de Simón, que yacía enferma con fiebre, y luego le hablaron de ella. Entonces, llegando él, la tomó de su mano y la levantó, y luego la dejó la fiebre y les servía. En este caso, fue una sanidad en donde Jesús tocó la mano de ella, y en otras ocasiones él sanó sin necesidad de tocar a la gente. Entonces, llegando a él, y le servía la suegra de Pedro. Y cuando fue la tarde, luego que el sol se puso, traían a él todos los que tenían mal y endemoniados. Y toda la ciudad se juntó a la puerta, y él sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios sin ningún problema, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían, y no aceptaba testimonio de los demonios. Definitivamente no, son unos mentirosos, y hay que tener cuidado de las mentiras que a veces se dan, ¿verdad? Y uno como hijo de Dios, como cristiano, debe ser muy cuidadoso de todas esas mentiras. Y levantándose muy de mañana aún, pero para hacerlo, pues estamos en eso, leyendo la Biblia, confrontándola con otras versiones y platicando con otros líderes y gente que tengamos confianza para poder hablar de la Biblia y poder aplicarla en la vida personal, la vida familiar y la vida social, pública. Bueno, verso 35. Y levantándose muy de mañana, aún muy de noche, él salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le siguió Simón y los que estaban con él, y hallándole le dicen, todos te buscan. Y él les dice, vamos a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. El Señor no se quedó en un solo lugar para formar un reino en ese sitio, sino quería que el mensaje de su amor, de la salvación para toda la humanidad, que ha llegado hasta nosotros. Vamos a los pueblos vecinos. 39. Y él predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Y un leproso vino a él suplicándole, e hincada la rodilla le dice, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano y le tocó y le dice, quiero, sé limpio. Y así que hubo él hablado, la lepra se fue luego de aquel y fue limpio. Entonces él, el Señor, lo amonestó severamente y le despidió luego y le dice, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. O sea, el Señor era obediente de la ley, pero no era obediente a las tradiciones y a las costumbres y a las malas interpretaciones farisaicas, ¿verdad?, de los escribas y aún saduceos que había. Mas él salido comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar públicamente en la ciudad, sino que estaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Amén, amén y amén. Inicio del Evangelio de Jesucristo. Jesús, el Cristo, el Mesías, el ungido, ¿verdad? El ungido significa que el Espíritu viene sobre él, y el Hijo de Dios. Estamos iniciando Evangelio de Marcos y vamos a descubrir cosas maravillosas. Que Dios te bendiga y te guarde. Que la gracia de Dios sea contigo y nos vemos en la próxima.